Hola, bienvenidos, soy Montse Pardo y arrancamos Capital Empresa. Cada día de lunes a viernes os estaremos acompañando de 12 a 1 del mediodía para hablar como siempre de empresas, de emprendedores y de comercio. Sigue con nosotros la actualidad que rodea al sector empresarial de la mano de nuestros colaboradores e invitados. Economía, inversiones, nuevos proyectos, comercio, formación, nuevas tecnologías. Como siempre, Capital Empresa, dando voz a tus necesidades. Hola, muy buenos días y bienvenidos a Capital Empresa. Como ya es habitual, iniciamos el programa de hoy dispuestos a aportarles la mejor información en relación a las pymes, el comercio, la tecnología, la innovación. Y hoy, para empezar el programa, hablaremos del mercado del alquiler con el portavoz y director de estudios de Pisos.com. Y continuaremos el programa hablando de nuestro mercado laboral a raíz de la aplicación de la nueva ley con el director de Adecco Group Institute. Así que arrancamos. Estás escuchando Capital Empresa. En España, el mercado de alquiler ha experimentado un aumento en la demanda, especialmente en las zonas urbanas, lo que ha llevado a un incremento en los precios del alquiler. La pandemia ha tenido un impacto en la economía, lo que ha aumentado la precariedad de muchos inquilinos y ha dificultado el acceso a esta vivienda. Además, la falta de regulación ha generado un clima de inestabilidad y especulación, lo que afecta negativamente a la estabilidad y seguridad de los inquilinos. Y precisamente para hablarnos de la situación actual del mercado de alquiler contamos con la participación de Ferran Font. Él es el portavoz y director de estudios de Pisos.com. Ferran, buenos días y bienvenido. Hola, buenos días, un placer estar con vosotros. Encantada de saludarte, Ferran. Cuéntanos, para empezar y para que os conozcan un poco nuestros oyentes, ¿qué es Pisos.com? Bueno, Pisos.com es un portal inmobiliario a través del cual se puede buscar vivienda, ya sea compra, ya sea también en alquiler, principalmente compra, y donde, bueno, básicamente tenemos bastante audiencia. De hecho, tenemos contenido a nivel nacional y esto hace que tengamos también audiencia. Disculpad, es que tengo retorno y me cuesta bastante hablar. A ver, un segundo, que me dicen vale desde control, pero vamos a ver. A ver, ¿ahora qué tal? Perfecto, muchas gracias. Perdona, ha vuelto. Espera un segundito, porque a ver si nos va a ser complicado mantener aquí una conversación. Espera un segundo, Vale, perfecto. A ver, ahora, prueba ahora, a ver si logramos quitarte este retorno. A ver, si no, te estoy escuchando Bueno, lo escucho. Me sabe mal porque está intentando hablar y es complicado. Bueno, en principio, no sé, me están diciendo que parece que esté todo bien. A ver, prueba ahora. Una cosa. Sigo escuchando. Bueno, intentaré hacerlo y a ver cómo nos sale. Vale. Iba comentando que somos un portal y aquí pues tenemos audiencia a nivel nacional. Sobre todo tenemos algunos mercados donde tenemos más penetración, tenemos menos penetración. Los mercados de más penetración tenemos son aquellos donde el grupo del cual formamos parte, que es Vocento, tiene cabeceras. Tenemos cabeceras en toda la parte del norte, también en Madrid, en toda la parte del sur. Digamos que tenemos un volumen de audiencia que nos permite situarnos en tercera posición. Básicamente somos un portal que intentamos estar en el máximo
de veces posible en lo que es en lo que es en poner en contacto básicamente al vendedor y al comprador. Ajá. Ferran, recientemente habéis publicado el informe mensual de precios de alquiler y antes de ver un poco más con detalle todo este informe, ¿cuál sería el titular, la principal conclusión que se saca de este informe? Bueno, yo si para sacar el titular, yo igual o cómo lo titularía sería que Sí, vamos a un escenario cada vez más complicado desde el punto de vista del alquiler. Desde el punto de vista del alquiler, la complicación no es única y exclusivamente desde el punto de vista de la accesibilidad, sino también del propio mercado. ujú, Lo que antes, pues más o menos era un mercado que podía ser bastante homogéneo, ahora vamos a un mercado tremendamente heterogéneo. Por un lado, tenemos a nivel nacional, como tenemos crecimientos bastante moderados, que se sitúan entre un 3 y un 4%, sí, pero por contra tenemos provincia, tenemos capitales de provincia, tenemos grandes capitales donde los crecimientos se sitúan pues en un 15, incluso por encima del 20%. ¿Esto qué significa? Pues que en aquellos lugares donde se concentra mucha demanda, porque son mercados que son pues, de atracción pues, por su oferta ujú, laboral, por su oferta formativa, por su oferta de ocio, etcétera, etcétera, pues son reclamos, lo cual tiende a la concentración de la demanda. Pues en estos mercados estamos viendo cómo efectivamente el mercado se está recalentando. ujú. En aquellos mercados, digamos, donde no existe esta demanda, por contra, pues estamos viendo cómo los crecimientos son cada vez más moderados. Así que vamos vamos a un escenario donde tenemos tendencia a concentrarnos cada vez más en lugares donde cada vez hay menos vivienda para alquilar y esto al final redunda en aumentos importantes de los precios. Porque me hablabas de estas capitales, ¿no? Con estos aumentos tan importantes. Si hablamos de estas por zonas, ¿no? ¿Cuál sería en España las capitales que más se ha incrementado el precio de este alquiler? Entiendo que Barcelona y Madrid estarán en el saco. Sí, sí, están en el saco, están en el saco. De hecho, Barcelona y Madrid están en el saco porque son las dos grandes capitales y son los dos mercados más dinámicos en Mm, general del sector inmobiliario, tanto desde el punto de vista de compraventa como también desde el punto de vista de alquiler. Pues si nos vamos a alquiler, tanto en precios como en aumentos interanuales, donde se concentra la mayor actividad o los mayores aumentos, tiene mucho que ver con la parte turística. ujú, Vemos como en todo lo que es el arco mediterráneo, desde Girona hasta Málaga, es donde se concentran los mayores aumentos. Y a la parte de Girona, también en ujú. Barcelona, también lo vemos en Alicante, también lo vemos en Málaga. Y aquí hay diferentes componentes que explican esta realidad. El primero es que son efectivamente mercados turísticos, donde existe una dependencia del turismo. Esto hizo que durante el COVID, al no existir la actividad turística, todo lo que eran alquiler residencial. Ya en el 2021, ese contenido residencial volvió al turístico, con lo que se redujo muchísimo la demanda. Pero estamos viendo, perdón, la oferta, pero estamos Sí. viendo cómo en este 2022 la oferta sigue reduciéndose. De hecho, capitales como Barcelona, capitales como Madrid, esa reducción este 2022 respecto a lo que pasó el año podía estar pues, alrededor del 20%. Esto al final lo que hace es esa reducción de la oferta junto al hecho de que la demanda también sigue aumentando y la Mm, demanda aumenta por diferentes motivos, por lo que estábamos comentando antes, pero sí. también porque, por un lado, en Barcelona, en Málaga, pues son mercados que están atrayendo mucho trabajador internacional Mm, y por otro lado vemos como Alicante, como Palma, son mercados donde el porcentaje que significan los extranjeros en la actividad inmobiliaria es muy alto. En mm. Alicante, por ejemplo, las transacciones, prácticamente el 40% de las transacciones son hechas por extranjeros y en Palma prácticamente el 30%. Con esto quiero decir que hay una serie de aspectos que hacen que la demanda crezca. Y ahora hay que sumarle a esta demanda, que es bueno, que digamos un comportamiento más o menos natural. Ahora esta demanda de alquiler, ¿quién hay que sumarle? Pues todos aquellos que tenían previsto comprarse un piso y no se lo van a comprar primero porque o bien a causa del aumento del coste de la vida, a causa de la Ujú, inflación, han empezado a tirar de ahorros,
aquello que ahorraron durante el COVID, pues ahora mismo, pues ahora les está sirviendo para vivir. Esto significa que quizá ya no tienen ese dinero para pagar la entrada de un piso. O aquellos que, viendo cómo está la situación de tipos de interés, deciden, pues oye, yo me voy a esperar a comprar un piso pues, quizá dentro de 1 año, 2 años, y ahora lo que voy a hacer es irme al mercado de alquiler. Pues toda esta demanda que sale del mercado de la compra y se va para el alquiler, también lo que provoca es un mayor aumento aún de la demanda de alquiler en grandes capitales, lo que significa aún más tensión en estos mercados donde ya de por sí venían tensionados. Ferran, todo este movimiento que está habiendo, sobre todo lo que me dices, ¿no? Las personas que se han frenado, ¿no? Para a la hora de comprar ese piso por diferentes motivos, supongo que además lo que ha provocado esto es que haya más inversores quizás, ¿no? Que apuesten por la compra de un piso para meterlo en el mercado de alquiler, porque al final resultará rentable esto. De hecho, sí que es cierto que la inversión está en un buen momento, pero el problema precisamente que hay en el alquiler es la falta de contenido, o sea, la falta de oferta. O sea que al final sí que es cierto que existe bastante inversión, pero no toda esa inversión sirve para ir al mercado de alquiler. Piensa que la inversión, y especialmente durante la época que hemos estado en tipos negativos, que recordemos, el 2022 ha sido un año de cambio de paradigma en el sector inmobiliario. O sea, llevamos con el Euribor en negativo desde el 2016 y el pasado mes de abril pasó a positivo. Y esto ya es un cambio importantísimo. Y este cambio se agrava o se hace más evidente cuando estamos viendo las subidas de tipos que se están produciendo. Pues esto hacía que durante los últimos años el inmobiliario haya sido un valor refugio para el inversor. O sea, el inversor encontraba pocos activos con una rentabilidad más que aceptable, una rentabilidad muy positiva, pero con la seguridad que podía ofrecer el sector inmobiliario. Y esta situación, aunque estemos en tipos positivos, sigue así. Pero al final lo que hace el inversor en el momento de comprar pisos es tener incidencia sobre la evolución de las transacciones de vivienda de compra, no tanto de alquiler, y sí en la evolución de precio de lo que es el mercado de compra, más que el mercado de alquiler. Estamos viendo, por todo lo que nos estás comentando, ¿no? La problemática que está habiendo, sobre todo lo que nos comentabas tú, ¿no? En capitales, ¿no? Donde hay muchos jóvenes que van a estudiar, muchos jóvenes que quieren empezar allí a trabajar, que prácticamente es imposible encontrar un piso en alquiler medianamente que lo puedan pagar, ¿no? Estamos viendo cómo se está incrementando en las ciudades el precio carísimo del alquiler de habitaciones, algo que parecía que no, que casi te cuesta lo mismo que te costaba hace nada alquilar un piso. ¿Cómo? Sí, de hecho, dime. Iba a decir bajo mi punto de vista, la accesibilidad a la vivienda, y especialmente a la vivienda de alquiler, y especialmente a la vivienda de alquiler en grandes capitales, y concretamente para las generaciones más jóvenes, todos aquellos que tienen que emanciparse, es uno de los retos, sino el mayor reto que tiene el sector inmobiliario ahora mismo encima de la mesa. Al final, estamos viendo como la evolución de precios de alquiler no consigue dar respuesta a una parte de la población, que obviamente es una parte de la población que tiene que estar dentro de lo que es la dinámica del mercado de la vivienda. O sea, allí sea incorporarse al mercado de la vivienda cerca de los 20, 25 años en modo de alquiler o en el modo que sea, y después pasar al mercado de compraventa si ese es su deseo. Pero ahora mismo no está pasando eso. Ahora mismo lo que históricamente hemos considerado ser joven, cada vez lo estamos alargando más. Ahora ser joven llega hasta los 35 años, y básicamente uno de los motivos es porque es muy difícil, especialmente difícil emanciparse de casa por diferentes motivos. Uno de ellos es el precio de la vivienda, pero segundo también es la precariedad laboral y los sueldos bajos que han estado cobrando estas generaciones que ahora pueden tener 35 años durante los últimos años. Esto lo que hace es imposibilitar el ahorro. Con esa falta de ahorro no pueden acceder al mercado de compraventa, con lo que la gran mayoría de ellos tiene que ir al mercado de alquiler, con lo que es un pez que se muerde la cola, con lo que al final volvemos a tensionar lo que es el mercado de alquiler. Con la situación actual, con los salarios actuales, acceder al mercado, emanciparse de casa es muy difícil
hacerlo en solitario. Ya es difícil de por sí, por ejemplo, pues hacerlo en pareja, pero sí, en general, cuando hay una emancipación de una persona más o menos joven, pues lo hace compartiendo vivienda en un porcentaje elevadísimo de los casos. Ujú. De hecho, no sé quién me comentaba que aparecen nuevas fórmulas de vivienda porque los jóvenes no tienen acceso a ninguna otra cosa, ¿no? Me hablaba del co-living, de compartir esas viviendas un poco para buscar, ¿no? Sí, El reducir costes. Dice, todo esto está apareciendo, dice, porque es que no hay otra manera de si de quieres hecho, hacer algo. este es un... Sí, esta es una situación que no sucede solo en España, no solo sucede en Madrid, no solo Sí, te sucede lo en iba, te lo iba Barcelona, a sino que preguntar, ¿no? En cómo digamos estamos en que es una situación comparación. que pasa en Berlín, Mm. claro, que pasa en Berlín, que es bastante más grave la situación en Berlín, que pasa también en Londres, que pasa también en Roma, que pasa también en París. Quiero decir, al final, las grandes capitales a nivel mundial y especialmente también a nivel europeo tienen dificultades de acceso a la vivienda en general y por parte de los más jóvenes también. Ante esta situación, como decía, es bastante generalizada, ante esta situación lo que hace es aparecer nuevos modelos de vivienda que intentan dar respuesta a estas necesidades, que al final son necesidades habitacionales. Mm. Estas respuestas suelen llamarse, por ejemplo, Build to Rent, o sea, lo que es el Build to Rent, Mm. que son los grandes actores del sector inmobiliario, las grandes promotoras apuestan por construir con la finalidad de alquiler, o lo que estabas comentando, toda la parte de lo que es co-living, que básicamente sería disponer de un espacio muy pequeño para mi propia vida, pero al final, porque no necesito, por ejemplo, el espacio disponible pues para todo lo que son servicios que después voy a compartir, que puede ser o todo lo que es lavandería, o todo lo que son salas de estar, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y esa es una fórmula en la que, entre comillas, pues se puede hacer más accesible la vivienda. Pero esto no solo afecta a las generaciones más jóvenes, sino que también afecta a las generaciones mayores. Mm. También el concepto senior living que Sí, es que verdad. ahora está muy en Mm. boga, toda la parte de senior living no es otra cosa que vivienda compartida con servicios específicos para personas mayores, pues porque obviamente pues necesitan de otros servicios las generaciones más jóvenes que aquellos mayores. Pero al final, todas estas nuevas modalidades de vivienda que se están aplicando ahora mismo en el sector inmobiliario no son otra cosa que intentos que tiene el sector inmobiliario o el mercado inmobiliario de dar respuesta a esta nueva realidad o a estas nuevas necesidades que nos encontramos ahora mismo. Ujú. No sé cuál sería la solución. Evidentemente, creación, la primera de viviendas directamente para el mercado de alquiler a un coste más reducido. No sé si lo que se está haciendo en Barcelona, que se levantan esos edificios, ¿no? Con containers, con madera, con elementos reciclables, que hacen pisitos pequeños. No sé si esto sería un principio de solución. Bueno, al final, la situación del alquiler no es otra que el desequilibrio que existe entre Mm. oferta y demanda que hemos estado Sí. comentando. Este desequilibrio, pues bueno, básicamente se resuelve, no tiene una resolución fácil, o sea, el acceso a la vivienda que estamos comentando no es una problemática que tenga pues bueno, un arreglo muy fácil. Lo que sí que es cierto es que sí pasa por hacer mayor el parque de vivienda disponible. El parque de vivienda disponible de alquiler, pero tanto, como decías, de protección oficial, Ujú. pero también de alquiler a precio reducido, pero también con alquiler de mercado libre. O sea, Mm. haciendo mayor el parque, pues evidentemente pues se puede compensar ese desequilibrio que hay ahora mismo. Y este aumento del parque de alquiler no solo pasa por la construcción, o sea, pasa en su mayor parte pasa por la construcción, ya sea pública, pero también a través de la colaboración público-privada. Ujú. Pero al final también pasa por la movilización, por un lado, de vivienda vacía. Una vivienda vacía que en muchos casos no está ubicada en el centro de la gran capital. Quiero decir que al final esa movilización de vivienda vacía pues no tiene un efecto sobre allí donde hay más problemática de precios. Pero también pasa pues por empezar a ver a aquellos que son los grandes tenedores como potenciales colaboradores de las administraciones públicas. Las administraciones públicas pueden intentar movilizar también esa parte de vivienda
Y por otro lado, también una reclamación que hay por parte del sector desde hace mucho tiempo, que exista mayor suelo finalista disponible para poder hacer más vivienda, y por otro lado también la agilización de toda la burocracia, de todos los trámites que hay de cara a la construcción de una obra nueva, porque básicamente la lentitud actual hace que sea pues que sea muy complicado sacar de una manera más o menos rápida producto al mercado. Y en relación a la pregunta de si esas nuevas modalidades de vivienda son la solución, bajo mi punto de vista es es más una anécdota que una resolución total de lo que podría resultar el mercado, porque al final ahora mismo a nivel nacional hay un bastante consenso en asegurar que hacen falta aproximadamente 1,5 millones de viviendas en alquiler a nivel nacional, lo cual obviamente pues con contenedores, que está muy bien la iniciativa, porque además es una iniciativa verde, etcétera, etcétera. Y lo que hace este tipo de iniciativas probablemente también es sensibilizar con la necesidad de construir más vivienda para alquiler, pero en cualquier caso es necesaria que las administraciones públicas hagan una apuesta en firme para la construcción de un mercado de alquiler mayor del existente y que cuenten con el mercado, que sea a través de la colaboración público-privada, pues para que sea lo más efectivo posible. Pues, Ferran, muchísimas gracias por haber participado con nuestro programa. Antes que nada y antes de finalizar, para aquellas personas que nos estén escuchando, que quieran más información, contactar con vosotros, déjanos la página donde os encuentran. Bueno, nosotros somos www.pisos.com. Pues, Ferran, lo dicho. Puedes contactar con nosotros y encontrar, miles de viviendas en alquiler, miles de viviendas en compra, pues para buscar al territorio nacional. Pues lo dicho, Ferran, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa y para conocer un poco más acerca de la situación, ¿no?, del mercado de alquiler en nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un placer. Un saludo, adiós. Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. La nueva reforma laboral busca fomentar la contratación indefinida y reducir la temporalidad en el mercado laboral español, así como mejorar las condiciones laborales y los derechos de los trabajadores. La reforma también incluye medidas para proteger a los trabajadores afectados del ERTE, establecer un marco regulatorio para el teletrabajo. Y con el objetivo de ofrecer información y opinión sobre la evolución del empleo en nuestro país y el impacto de las recientes reformas laborales, Adecco Group Institute presenta junto al Instituto Cuatro Casas de Estrategia Legal en Recursos Humanos la 4ª edición del Observatorio Trimestral del Mercado de Trabajo. Y para hablarnos acerca de los datos que se extraen de este informe nos acompaña Javier Blasco, él es el director de Adecco Group Institute. Javier, buenos días y bienvenido. Javier, no te oímos. Buenos días. Ahora sí, perfecto. Buenos días y bienvenido. Gracias. Javier, para empezar, para que os conozcan un poco nuestros oyentes, cuéntanos brevemente qué es Adecco Group Institute. Bueno, el Adecco Institute es el instituto de investigación y de opinión del grupo Adecco, de innovación, ¿no? Es decir, nos dedicamos a investigar y a divulgar sobre el mundo del empleo y los recursos humanos. Comentaba, ¿no?, que habéis hecho habéis publicado junto con Cuatro Casas de Estrategia Legal en Recursos Humanos la 4ª edición, ¿no?, de este informe del Observatorio Trimestral del Mercado de Trabajo. Para empezar y antes de ver un poco más a fondo los datos que extraemos de este informe, ¿cuál sería el principal titular, ¿no?, la principal conclusión que sacáis de este informe? Bueno, tiene que ver con la evolución del empleo y particularmente que 4 de cada 10 contratos indefinidos que se firmaron en el año pasado pues fueron fijos y continuos. 2 de cada 10 fueron contratos indefinidos ordinarios a tiempo parcial y los restantes 4 indefinidos a tiempo completo.
Uno cuando ve estos números, ¿no? Pues hay que preguntarlo, ¿no? ¿Por qué se ha aumentado estos contratos, ¿no? Estos de indefinidos fueron fijos discontinuos. ¿Por qué, no? Esta modalidad ha surgido así en nuestro vocabulario, que antes no era tan conocido este tipo de contrato. Efectivamente. Es decir, la figura del fijo discontinuo es una figura histórica de nuestro Sí. derecho, muy particular del derecho español, y es verdad que con una presencia pues muy centrada en sectores como la agricultura, sobre todo. Mm. La reforma laboral ha querido apostar por este modelo de contrato, es decir, ha eliminado el contrato de obra o servicio determinado y de alguna manera, digamos, ha desechado la naturaleza jurídica de este fijo discontinuo, incluso lindando en ocasiones con lo que sería el tradicional contrato eventual, el contrato que se llamará circunstancias por la producción, ¿no? Uh-huh. Es decir, de alguna manera de cara a Europa, que nos pedía reducción de temporalidad y también generación de empleo, sobre todo en cuanto a la reducción de temporalidad, es verdad que el contrato fijo discontinuo ha permitido convertir muchos contratos que antes eran temporales, al menos en el papel, en contratos indefinidos. Otra cosa es que la rotación de estos contratos, la duración de estos contratos y la contabilización de estos contratos, hoy por hoy, pues se parece más a un contrato temporal con contrato indefinido. Uh-huh. Claro, me quedo un poco con la frase que decías, ¿no? Que sobre el papel nos ha permitido, vamos, rebajar números, pero en realidad, cuando vas al fondo de la cuestión, es lo que nos comentas, ¿no? No, Yo ahora no te oigo a ti ahora. ¿no me oyes? A ver, espera, que pregunto en control si ya tenemos Ahora, algo. ¿Ahora sí? ahora sí. Perfecto, Ahora sí. perfecto. Decía que un poco me quedaba con tu frase que has Ahora dicho, no. ¿no? Que sobre el papel nos ha permitido rebajar cifras, pero que en realidad no Perdona, acaba pero de ser. yo ahora mismo vuelvo a no oírte. Se pierde el audio. ¿Ahora qué tal? Ahora sí. Vale, perdona, disculpa. Te decía, ¿no? Que sobre el papel hemos conseguido bajar cifras, pero que en realidad no se ha conseguido realmente lo que se quería conseguir, que era quitar la temporalidad y que se pasase al contrato fijo. Esto no sé qué se debería hacer. Igual nuestro modelo de productivo aquí en España no ayuda, ¿no? A que se creen puestos de trabajo fijos. No sé cómo podríamos, qué conclusiones sacamos de esto. Bueno, más allá de que nuestro país tenga una importante estacionalidad Mm. y de que es verdad que históricamente se ha abusado del contrato temporal, pero esto arranca del estatuto del año 80, en el que se pasó por la voluntad de generar empleo a un modelo de contrato a causal y bajo sucesivas reformas laborales pues se generó una cultura de la temporalidad, es decir, al final se genera inseguridad jurídica, muchas figuras, muchos tipos de incentivos y las empresas al final acaban recurriendo a una modalidad. Es verdad que ese fraude de la temporalidad no se podía extender a todos los sectores y a todas las empresas. Yo creo que una de las críticas de esta reforma tiene que ver con que ha atacado de manera indiscriminada a cualquier tipo de empresa y sector, y había muchos sectores en nuestro país que tenían un legítimo uso de la temporalidad, y además con cifras parecidas al resto de la Unión Europea, pero lo cierto es que la reforma, digamos, ha hecho tablas rasas. Entonces, efectivamente, la reforma, al penalizar el contrato temporal y al apostar por una figura que, como decía, pues tenía un sentido, pero que se ha ensanchado su naturaleza jurídica y que estamos viendo que tiene unos efectos secundarios, porque a lo mejor no son los deseables. Lo que sí es cierto es que ha habido una mejora en general en la tasa de contratos indefinidos. Es decir, en nuestro país, si me permiten la metáfora, había como en un juego de vasos comunicantes, de cada 100 contratos que entraban nuevos, 90 eran temporales y 10 eran indefinidos, pero a lo largo del tiempo, cuando uno veía la población ocupada, la población se invertía. Es decir, había un Claro. 75% de contratos indefinidos y 25% temporales. Eso quiere decir que las empresas no hacían vocacionalmente contratos temporales por hacerlos temporales. Otra cosa que con el tiempo los contratos se pudieran convertir en indefinidos, de hecho se convertían. Y de ahí, pues, por eso habla del legítimo uso de la contratación temporal. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? Hemos pasado con la reforma laboral en los primeros meses de prácticamente llegar incluso a un 50-50, es decir, de ese 90-10 en abril llegamos a un 50-50, contratos indefinidos temporales, pero evidentemente las empresas estaban haciendo un uso de contratos aparentemente indefinidos para necesidades claramente temporales. Y la solución que se busca en el tiempo, evidentemente, es acortar los contratos. Cuando uno tiene que extinguir un contrato a 33 días de indemnización, pues
Lo que ocurre es que se están acortando los contratos, a ver si está jugando con el periodo de prueba, aunque esto es algo más anecdótico, ¿no? Pero es verdad que la población ocupada, las últimas cifras, ese 75-25 que antes citaba de la reforma laboral se ha convertido en 80-20. No parece que tenga mucho más recorrido. No vamos a ir a una tasa en la población ocupada, al menos mi opinión, de un porcentaje de indefinidos por encima de temporales, digamos, por debajo de ese 20%, porque más o menos encaja en una población, pues decía, un sector productivo nuestro muy estacional, muy dependiente del sector terciario, del sector servicios y del sector de la hostelería. Con lo cual sí que parece que ahora ese 80-20 pues como que ha venido para quedarse, ¿no? Y esa es un poco la referencia. ¿Qué es lo que habría que hacer? Hay que mejorar, evidentemente, el contrato fijo y continuo. Yo creo que hay muchos sectores que en su momento, en la reforma laboral, en la negociación, pusieron encima de la mesa propuestas que apostaban por la sostenibilidad de este modelo, es decir, a través de la recualificación, particularmente el sector de agencias de empleo y de empresas de trabajo temporal, cuya vocación precisamente es formar, recualificar para poder buscar empleo y hacer sostenible la carrera y acompañar a la persona, ¿no? Lo que pasa es que no se ha conseguido. La principal modificación vendría por ahí, mejorar particularmente el contrato fijo de continuo. Hablando de otras cifras que aparecen en vuestro informe, ¿cómo ha evolucionado, ¿no?, en la cifra de contratos iniciales en este mes de enero? ¿Ha subido, ha descendido o hemos mantenido más o menos las mismas cifras? Bueno, los contratos iniciales han crecido. El mes de enero no es un mal mes, pero es verdad que estamos llegando, digamos, a un crecimiento, por lo que entendamos, marginal negativo. Y hay una desaceleración, con lo cual el incremento de contratos en el mes de enero en afiliación es el menor contrato de los últimos años y, como decía, pues en un contexto en el que ya sabíamos que el primer trimestre iba a ser un mes difícil, ¿no? Un mes de desaceleración, con un crecimiento del Producto Interior Bruto, pues que no llega al 1% y hoy por hoy, un poco las leyes, ¿no? La idea, particularmente, el crecimiento del empleo en función del PIB no va a generar, evidentemente, crecimiento de importaciones. Y hablando del paro, en este caso, te preguntaba por los contratos iniciales y ahora te pregunto por el paro registrado en el mes de enero. Creo que la cifra sí que ha aumentado, ¿no?, en este mes. Sí, efectivamente. Es decir, el mes de enero, como decía, es un mes en el que acaba el periodo navideño, digamos, el periodo de rebaja, la campaña de Navidad, y normalmente crece, o sea, el desempleo, lo que pasa es que este mes ha crecido más de lo normal. Más de lo normal porque yo creo que muchas empresas, ante la incertidumbre, pues sencillamente no han renovado contratos, ¿no? El problema principal del desempleo en enero yo creo que ha sido que hemos nuevamente retomado la senda perniciosa, digamos, de castigar en el empleo al colectivo de jóvenes, ¿no? Que sigue teniendo las mayores altas de desempleo y junto, pues, con un modelo, pues, muy dual, muy polarizado, donde evidentemente el coste del despido pues tiene efecto. Y al final, pues, si me permitís un poco la terminología logística, el último en que entra es el primero que sale, ¿no? El last in, first out. Es un poco lo que ocurre, ¿no?, con la población joven, ¿no? Al final, personas con menor antigüedad y con menores salarios, pues normalmente son los primeros puestos que se amortizan y que se siguen en el tiempo. Si hablamos de tener en cuenta el ratio, ¿no?, que siempre se mira de contratación, afiliación, explícanos un poco cómo ha ido durante este mes de enero. Bueno, la tendencia de esta curva que nosotros venimos analizando, pues desde el comienzo de la reforma laboral, efectivamente lo que nos está diciendo básicamente es que, entendamos, mueren más contratos de los que nacen. Y sobre todo, la tasa de rotación de contratos por afiliación en el fijo discontinuo es superior incluso a la de los contratos temporales, y eso es un problema. Y por eso decía que hay que tocar el modelo de contrato fijo discontinuo, porque el modelo ideal sería combinar contratación indefinida ordinaria con contratación temporal legítima, sin perjuicio de que pueda haber lugar a los contratos fijos discontinuos, que de hecho ayer oíamos del Ministerio y hoy lo vemos en los medios de comunicación, el volumen del fijo discontinuo sigue siendo un volumen reducido en función de la compartida total de la contratación. Es decir, al final, en ese 60-40 de contratos
industriales que tenemos ahora mismo en cuanto a contratos temporales, 60% indefinidos, 40%, estoy hablando del mes de enero, Sí. de los temporales el 75% son contratos por circunstancias de la producción, en torno a un 15% están siendo contratos de sustitución y en la figura del fijo discontinuo dentro del indefinido pues debería tener un porcentaje que evidentemente pues no superara en el global de la contratación en torno al 4 o 5%. Ujú. Eso debería ser un poco el porcentaje idóneo. Ujú. El número de empresas que se han inscrito en este mes de enero en la seguridad social también ha disminuido. ¿Hay algún sector que se haya mantenido en las mismas cifras o que haya subido? Bueno, los sectores que están ahora mismo creciendo son aquellos básicamente como el sector tecnológico, ¿no? Empresas de Mm, telecomunicaciones y algún sector dentro de lo que es consultoría. Son los únicos sectores donde se está produciendo, digamos, un crecimiento tanto en afiliación, ocupación, como en la creación de empresas. Es decir, el resto de los sectores están en clara desaceleración, por supuesto el sector servicios, por supuesto el sector agricultura y también el sector de la industria y de la construcción. Algún subsector, como decía, tecnología, de la comunicación, informática, el sector digital, para que nos entendamos, son los que mayoritariamente se están creando. ujú. Si hablamos ya más en general y no nos centramos en cifras, sino hablando en general de ¿cómo ha afectado esta reforma laboral, ¿no? Cómo ha sido vivida por las empresas en sí, que son las que al fin y al cabo las que contratan a los trabajadores y las que se ven envueltas en en estos cambios? ¿Cómo ha sido cogida esta reforma? Bueno, yo creo que las empresas han cogido esta reforma con cierto escepticismo, ¿no? Es verdad que en nuestro país no ha habido gobierno que se haya resistido a tocar el modelo de contratación laboral, es Mm, una realidad. Es verdad que esta última reforma, sobre todo, se ha centrado nuevamente el modelo de contratación laboral, porque el resto de variables que tienen que ver, pues sobre todo con la extinción contractual, una parte importante de la negociación colectiva, pues no se ha tocado, es decir, se ha tocado, digamos, el convenio aplicable en el sector de la subcontratación, se ha tocado algo que ya conocíamos y que ya existía, que es el tema de los ERTES, pero sobre todo se ha tocado el modelo contractual, que sí que se ha dado bastante a la boca. Las empresas yo creo que lo han visto con preocupación y con una enorme, digamos, escepticismo al principio, porque como decía, de poder utilizar diversas modalidades, pues elimina una modalidad legítima y utilizada en nuestra Europa como un contrato a proyecto, que es el contrato de los servicios terminados, se rescata un contrato que era prácticamente anecdótico y se fuerza, digamos, para utilizarlo en muchos supuestos, donde todavía ni siquiera conocemos la opinión de los juzgados y tribunales. Surgirá también jurisprudencia, es decir, más allá de los efectos que estamos viendo desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista de cómo ha afectado el volumen de contratación, tenemos que ver también cómo se interpreta, porque decía, hay zonas grises y hay cuestiones todavía realmente interpretables. A mm, lo largo del tiempo las empresas sobreviven o sobrevivimos y nos adaptamos a la realidad, pese al modo del legislador, como diría aquel, yo creo que las empresas se adaptan y yo creo que un poco están ahora digiriendo y por eso decía, el contrato por circunstancias de la producción se está reposicionando y probablemente se están adoptando soluciones que a lo mejor no son lo deseables, como decía, jugar con el periodo de prueba, o desde el punto de vista del coste y la competitividad para las empresas, el encarecer el coste del despido, ¿no? mm. Y el efecto tiene eso la duración del contrato, es decir, cuando tengo que despedir más caro, al final acorto los contratos. Y luego puede haber otro tipo de medidas que se están adoptando, pues que es la falta de flexibilidad, ¿no? Ante la falta de flexibilidad, pues seguramente las empresas pues seguirán recurriendo a la subcontratación, por supuesto que sí, seguirán recurriendo a las medidas de flexibilidad interna y a las posibilidades que sigue permitiendo el Estatuto de los Trabajadores. Pero como decía, yo creo que es una visión más bien reactiva la que las empresas están teniendo, porque la reforma laboral no es lo que las empresas demandaban o necesitan en un momento de crisis, de incertidumbre y de cambio constante, ¿no? Ujú. Me me hablabas antes de la importancia, ¿no? De la recualificación de las personas, de la formación. ¿Qué deberíamos hacer para incentivar todo esto? Que al fin y al cabo serían medidas de intentar que las pymes, por ejemplo, que son el mayor tejido empresarial de nuestro país, se les incentivara para formar más trabajadores, para aumentar las contrataciones, para apoyar a la investigación, a la digitalización. Un poco esto impulsaría, ¿no? También la contratación, ¿no?
Sí, es decir, el capítulo formación y recualificación yo creo que es uno de los capítulos más complejos y retadores de cara incluso de los que depende el éxito de nuestro mercado. Un país con 3 millones de desempleados en una contabilización a la baja, donde todavía hay miles de puestos de trabajo sin cubrir, tiene un problema no solamente de más en oferta y demanda, sino que conocemos que hay cifras que indican, por ejemplo, el paro de larga duración, el número de personas que ni trabajan ni se forman y la presencia escasa de la formación secundaria y de la formación profesional, es decir, que hay cuestiones que abordar. Lo que pasa es que ese vector de la formación, como eje estratégico, es una especie de puzzle en el que hay que juntar muchas piezas, ¿no? Y yo creo que ahí es donde efectivamente eh, eh, hace falta, por un lado, pues mejorar las políticas de empleo, que puede sonar algo como muy genérico. Me estoy refiriendo a que las empresas y las personas demandan mayor asesoramiento y mayor acompañamiento. Es decir, hay muchas personas que no saben lo que tienen que estudiar, muchas personas que no saben que hay sectores de actividad donde hay muchísimo empleo y esos empleos además tienen salarios altos y son empleos sostenibles con posibilidades de carrera profesional y para eso hace falta sobre todo colaboración público-privada. La fotografía que conocemos del mercado de trabajo en las políticas públicas es una fotografía bastante distorsionada. Ayer se compartió en el Congreso de vuelta al Senado la nueva ley de empleo, que es una apuesta por las políticas activas de empleo, pero esto hay que materializarlo, hay que llevarlo a la práctica. Si no hay colaboración pública-privada, si no ponemos todas las herramientas encima de la mesa, esta batalla nuevamente la vamos a fracasar. La historia de las políticas activas de empleo en nuestro país es la historia de un fracaso continuo, en Sí. definitiva, porque la tasa de temporalidad, la tasa de desempleo, falta de cualificación, esa contradicción entre 3 millones de desempleados y miles de puestos sin cubrir, es el resultado de una política o de unas políticas que nunca han querido entrar realmente a poner la solución. Ujú. Entonces, son necesarias políticas de empleo y no me puedo resistir a hablar de otro tema que es importante, que es el modelo de contratación laboral. Es decir, Ujú. tenemos una nueva ley de formación profesional, Sí. tenemos una inminente ley universitaria que necesitan de un modelo contractual que sea flexible, que sea asequible y que sea viable. Me estoy hablando de los contratos formativos o al contrato formativo con nueva tecnología en su nueva modalidad, el contrato de alternancia y el contrato para la práctica profesional. Estos dos contratos entre los dos no son más del 1% de la contratación. Es decir, el modelo cada vez muy rígido, se han reducido los plazos de contratación, se han incrementado Ujú. requisitos desde el punto de vista burocrático, se han mantenido edades, franja más lógica, es decir, lo que no tiene sentido es que una persona por encima de los 30 años solo pueda hacer un certificado de profesionalidad vinculado a un contrato de alternancia de niveles certificados a niveles 3, cuando son de más larga duración. Digamos que una persona con 55 años que se tiene que reinventar, que es un certificado de 900 horas. Claro. Cosas de este tipo están ocurriendo, con lo cual, pues, seguimos teniendo muy poco predicamento y además se une un elemento adicional que es el estatuto del becario, que podría ser la paradoja y la contradicción de que un estatuto de una relación de práctica no laboral compitiera con un contrato laboral por el contrato para la práctica profesional. Entonces, Ujú. yo espero que este estatuto que se apruebe, porque la figura del becario de práctica no laboral sigue siendo imprescindible en nuestro modelo educativo y Ujú. de formación dual, pero evidentemente tenemos que tener muy clara la diferencia entre un contrato laboral en práctica y una no laboral de beca o de práctica no laboral. ¿No? Entonces, como decía, creo que hay que mejorar el sistema y el modelo contractual es una pieza del puzzle también importante, tan importante como las políticas activas del tiempo. Ujú. Javier, ya para ir finalizando y viendo un poco las cifras que nos habéis planteado en este informe, ¿cómo crees que irá evolucionando el mercado laboral en los próximos meses? Bueno, nuestra visión es positiva. De hecho, cada día que pasa, ¿no? Hemos sacado un informe sobre predicciones hace escasamente 15 días. Ya preveíamos, ya anunciábamos un trimestre difícil, Ujú. evidentemente, porque al final se une meses que habitualmente no son buenos meses, como el mes de febrero, el mes de marzo, junto Mm. con el peor momento de la ralentización. Nuestra actividad económica tiene un componente muy importante. De hecho, hoy veíamos, ¿no?
Y sabemos además que comunidades autónomas, como el caso de Canarias, están teniendo el mayor crecimiento del resto del país, y eso tiene que ver afortunadamente, con la vuelta del turismo internacional. Ujú. Y nosotros, nuestra previsión es que a partir de Semana Santa la situación se vaya recuperando. Es verdad que los crecimientos del Producto Interior Bruto nos van a permitir, en términos anuales, ir más allá del 1,1-1,4%, y eso supondrá evidentemente crecimientos del empleo algo similares, Ujú. no un 1%. Pero sí que parece que ya no solamente huyendo ya de ese riesgo que hace muy poco parecía que estaba encima de la mesa, que era el riesgo, digamos, de que juntándose a la inflación con la situación de crisis Ujú. pudiéramos llegar, ¿no?, a una situación de recesión desde el punto de vista técnico, pero superado eso sí que parece que la economía va a ir creciendo, se irá generando empleo, pero evidentemente tenemos que esperar muy a finales del 2023, principios del 2024, para tener tasas reales comparables a la situación que teníamos antes de la pandemia. Pues Javier, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa, por explicarnos en qué momento se encuentra, ¿no?, nuestro mercado laboral, y hemos haciendo seguimiento a ver cómo va evolucionando el mercado. Muchísimas gracias por tu participación. Gracias a vosotras, buen día. Un saludo, adiós. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, como siempre. Muchas gracias por acompañarnos, y les recuerdo que les espero de nuevo el próximo lunes a las 12 del mediodía con más colaboradores y nuevos invitados aquí en Capital Empresa. Hasta el lunes y feliz fin de semana.